Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí. Vamos a ir esperando para ver si se van conectando, si se van conectando los demás. Muchísimas gracias. Vamos a estar aquí al pendiente de que todos se vayan conectando. Muchas gracias, Eunice, gracias por unirte. Mónica Alfonso, muchas gracias. Ana Ruiz, qué gusto, de verdad. Regina Vargas, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. Les agradezco muchísimo. Eunice, un abrazo tote con todo mi corazón. Ime, muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Pues vamos a ir esperando unos minutitos nada más para que se conecten los demás. Les agradezco mucho que nos estén acompañando en este tema que se llama ansiedad en profesionales de la salud, cómo lidiar con ella. Ojalá que pueda ser de utilidad para todos y para todas ustedes. Katy, qué gusto. Muchas gracias. Gracias también por estar aquí conmigo y con nosotros. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz. Muchas gracias. También Eunice, no, Eunice está en Querétaro. Mónica, seguro en Villahermosa. Muchas gracias. Pues qué gusto verlas a todas aquí reunidas. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar este tema. eh, que le titulamos Ansiedad en Profesionales de la Salud. De hecho, fue un tema que nos solicitaron en el en vivo de la semana pasada. Y entonces le titulamos Ansiedad en Profesionales de la Salud, cómo lidiar con ella. Y bueno, pues yo me permití invitar a un profesional muy querido, que es mi hijo Miguel Ángel García Estrada, a quien les presento. Y pues él es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle y es médico psiquiatra egresado del Hospital Fray Bernardino Álvarez, por supuesto de la UNAM, y pues estará aquí como experto para explicarnos más sobre el tema de la ansiedad y pues ojalá que sea de utilidad para todos ustedes. Aquí Gianfranco desde Perú le da saludos a Miguel Ángel. Muchísimas gracias Gianfranco. También Beto Moreno, también de Paraguay. Qué gusto, Adela Calderón desde Acapulco. Muchísimas gracias por estar aquí. Susana Sánchez, muy bien, muchas gracias, comadrita, gracias, qué bueno que estás aquí. Pati Carrera, muchas gracias. Un abrazo hasta Tabasco. Muchas gracias. Bueno, pues entonces los dejo aquí con Miguel Ángel para que él los salude y se presente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Pues primero que nada, muchas gracias, mamá, por invitarme a esta plática. Y pues espero yo también que esta plática sea para, más que para los profesionales de la salud,
para el público en general. Creo que los trastornos de ansiedad y los problemas relacionados por la ansiedad patológica son algo que está emergiendo últimamente, que no es necesariamente últimamente que está emergiendo, sino últimamente nos estamos dando cuenta, desafortunadamente, del impacto que tienen estos trastornos, y es importante difundir información actual, información veraz, que permita a toda la población que lo necesite, por supuesto, acudir a un profesional de la salud mental. Así que, pues yo también espero que esta información les ayude a todos, espero que sea de utilidad y pues muchas gracias. Si gustas, podemos comenzar. Muchas gracias, Miguel. Pues un abrazote para Patti Aguilar hasta Veracruz, para Gabriel Marín hasta Minatitlán, para Osbelia hasta Coatzacoalcos. Este, bueno, ahorita seguimos saludando a Alejandra hasta Quintana Roo, qué gusto saber de ti. A Julio César aquí en Chalco, qué gusto. Pues vamos entonces a comenzar a hablar acerca de este tema. Bueno, pues creo que estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes que requiere de verdad que la máxima eficiencia en los servicios de salud. La verdad es que los actores principales en esta pandemia son precisamente los profesionales de la salud. Y entonces, ¿qué se requiere? Que los equipos humanos de salud, no tanto los tecnológicos, sino los equipos humanos, se encuentren en las mejores condiciones de salud, ya sea física, mental y emocional. Y entonces, bueno, pues eso creo que a todos nos obliga a ver que es en este momento prioritario que los profesionales de la salud estén en sus mejores condiciones y que entonces se adapte hasta donde se pueda todo para que estos profesionales que en realidad son pues de quien depende nuestra salud, nuestra integridad, etcétera, este, estén en las mejores condiciones. Yo sé que aquí hay muchísimas personas que son profesionales de la salud mental, psicólogos, terapeutas, probablemente también psiquiatras. Y entonces los servicios de salud mental habíamos estado habitualmente orientados hacia el público en general, pero creo que es un momento en el que los profesionales de la salud mental tenemos que mirar hacia los equipos de salud, es decir, a darles una atención especial para que ellos estén en las mejores condiciones. ¿Qué están viviendo en este momento los profesionales de la salud? Bueno, pues están viviendo una sobrecarga tremenda, como quizá nunca. Y quiero decirles que son unos de los profesionales que han vivido, no de ahorita, sino todo el tiempo, con un exceso de trabajo impresionante. Entonces, en este momento, la sobrecarga, la incertidumbre con respecto a cómo van a evolucionar sus pacientes, la demanda de los familiares, que puedo imaginarme que debe ser también un estrés tremendo para los familiares, la presión de los medios de comunicación, entre otros factores, hace que los profesionales de la salud estén sometidos a factores estresantes tremendas y que eso los lleve a, en este estrés tan difícil, a tomar decisiones complejas en un tiempo muy breve. Y eso puede hacer que toda esta situación esté generando en ellos un estado emocional de mucha crisis, que estén generando sensaciones de ansiedad, de impotencia, de frustración, de miedo, de irritabilidad, de tristeza, incluso de anestesia emocional, confusión, entre otros síntomas. Y que eso hace que su efectividad a la hora de intervenir no sea tan buena o no sea la mejor, o que vamos a suponer que su capacidad de resolución sea bastante buena, pues eso les lleve a disminuir a ellos mismos su calidad de vida.
¿Cuáles son las situaciones o como los temores que es esperable que tengan en este momento los profesionales de la salud? Y por profesionales de la salud me refiero a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros y demás personal auxiliar. Bueno, pues creo que la preocupación estará centrada en su propio estado de salud. También imagino que estarán muy preocupados por el estado de salud de otras personas, eh, si es que ellos se pudieran contagiar. También el que ellos puedan ser un posible vector de contagio y que puedan contagiar a sus seres queridos. También creo que para ellos es la incertidumbre y la frustración en relación a cuánto durará esta situación, la preocupación de que sus familiares y amigos tengan que hacer cuarentena por consecuencia de haber estado con ellos, el impacto por estar en esta situación de estrés. Y bueno, pues todo esto se va convirtiendo en una tremenda bola de nieve que va haciendo que cada vez la preocupación sea mucho más grave. Este, bueno, pues, ¿qué podríamos encontrar? Pues que ellos mismos se sientan desesperanzados, irritables, que tengan alteraciones de sueño, cambios en su apetito y que conforme va pasando el tiempo se vayan sintiendo cada vez más desgastados y cada vez más colapsados. Ante esta situación de agotamiento, de estrés, de burnout, no es, no es difícil que ellos estén teniendo ya síntomas de ansiedad. Y esto, bueno, pues tiene que ver con la propia pandemia, porque la pandemia constituye ya en sí misma un factor de estrés importante para los equipos de salud, que este estrés ha causado estragos enormes en el personal de salud a nivel global. Y bueno, pues esto solamente pone sobre relieve problemáticas que ya estaban eh, por mucho tiempo en los equipos médicos. ¿Cuáles son estas problemáticas que ya estaban preexistentes? Bueno, creo que para nadie es extraño saber que cualquier médico, enfermera, cualquier personal de salud, bueno, pues es una persona que vive inserta en esta sociedad y que por lo tanto está expuesta a factores de estrés como lo estamos cualesquiera de nosotros. Entonces, cada uno de ellos vive el impacto del estrés contemporáneo como todos nosotros. Pero además se enfrenta a situaciones problemáticas que vive por su propia profesión. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues creo que una de las cosas a las que se enfrenta el personal de salud es que se ha generalizado en las instituciones de salud el fenómeno del mobbing, que consiste en el maltrato a una persona o a un pequeño grupo de manera deliberada. A veces ese maltrato está hecho, originado por o por lo menos con la complacencia de niveles jerárquicos superiores. Es decir, no creo que para nadie es también desconocido que en las instituciones de salud existen coaliciones. ¿Qué es una coalición? Bueno, pues Salvador Minuchin dice que en los grupos humanos nosotros solemos hacer alianzas. ¿Qué es esto? Bueno, pues nos identificamos con alguna persona y con esa persona somos mucho más afines y podemos llevarnos mejor. Eso sería una alianza. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos aliando entre nosotros para fastidiar a alguien más,
para bloquear a alguien más, para ponerle piedras en el camino a alguien más. A eso Salvador Minuchin le llama coalición. Y entonces, ¿en qué consiste una coalición en un ambiente laboral? Consiste en que un grupo de compañeros se organizan con el fin deliberado de dañar a una persona o a un grupo de personas. Como entre las cosas que se podrían emprender sería esto, a lo mejor que se propaguen rumores, que se descalifiquen algunas de sus habilidades, que se exageren sus errores, que se exponga a algún compañero delante de los pacientes mediante descalificaciones públicas, y entonces eso va haciendo que la persona que es acosada se sienta cada vez más insegura y que por supuesto eso vaya haciendo que se sienta cada vez más incompetente. Y entonces esto genera que la persona se aísle, que se deprima, que cometa más errores y que por lo tanto se fortalezca más este ciclo de mobbing o de acoso laboral. Y entonces, bueno, va creando una hostilidad en el ambiente laboral. Cuando eso sucede, bueno, pues creo que nos debe quedar muy claro a todos que los niveles de estrés suben enormemente. Si cada uno de nosotros ya tenemos niveles de estrés por nuestra vida a la que nos vemos enfrentados todos los días, además de eso, le sumamos estrés laboral por causa del mobbing, entonces, bueno, pues podemos encontrarnos con que la persona rebasa su capacidad de resolución en su ambiente laboral. Y bueno, pues esto va haciendo que la persona que sea cada vez menos resolutiva, que se encuentre saturada de trabajo y que muy a menudo se sienta avergonzada, temerosa, aislada, etcétera. Desafortunadamente, también lo que ocurre es que en las instituciones de salud se ha normalizado el mobbing o el acoso laboral como una manera de enseñanza. Y entonces así los médicos residentes que se están formando muy a menudo se ven sometidos a situaciones de mobbing o de acoso. Y desafortunadamente esto hace que el estrés se vuelva insostenible. Otra de las situaciones a las que el personal de salud se ve expuesto y sometido es al famoso burnout. ¿Qué es el burnout? Tiene una característica fundamental. Se trata de de un estrés en el ambiente laboral, pero que tiene una característica muy especial. Y es que este tipo de estrés es el resultado de sentirse rebasado ante la demanda de los usuarios. Y entonces, bueno, pues encontramos que el burnout no estaría presente en todas las actividades profesionales, sino en aquellas en las que el profesional trata directamente con los usuarios. Entonces podríamos hablar en el caso de los psicólogos, los trabajadores sociales, las enfermeras, los médicos, los camilleros, etcétera. Y además, en el caso del personal de salud, se incrementa más el burnout porque se convive con el sufrimiento. Lo mismo pasaría con el personal que atiende, por ejemplo, asilos, porque está en juego el bienestar, la salud, la vida de las personas. Y entonces, bueno, pues en este caso, ¿qué pasa? Que hay un síndrome de fatiga emocional en el que las personas se vacían crónicamente de sus capacidades de afrontamiento ante las demandas emocionales de los usuarios. ¿Qué caracteriza el burnout? Caracteriza que si en el estrés, recuerdan ustedes que hablamos
de eso la semana pasada. La persona está tratando de resolver el reto que la vida le presenta o que el trabajo le presenta o que sus propias decisiones le presentan. En el caso del burnout hay una despersonalización debido al vaciamiento crónico, que entonces las personas ya no tienen capacidad resolutiva y entonces al no tenerla, entonces se desploman y se despersonalizan. Por esa razón, se dice que el burnout es un síndrome de fatiga crónica o de fatiga emocional que se caracteriza por una despersonalización, por un logro personal reducido, ya a las personas ya no les interesa el éxito, el logro, etcétera, y entonces se convierte en una indiferencia que causa, sí, que sí los lleva a sentirse muy irritables. Entonces, bueno, pues creo que a grandes rasgos esta sería la problemática preexistente en el personal de salud a la cual se le viene a agregar todo el fenómeno de la pandemia. Y todos nosotros esperamos que cuando nosotros necesitemos del apoyo y el trabajo del personal de salud, pues podamos sentirnos asistidos por una persona que esté completamente competente y en todas sus capacidades. También, por supuesto, ahorita aquí me está diciendo una persona, también hay psicólogos, dentistas, nutriólogos, químicos y todos ellos trabajan con usuarios. Y por supuesto que a todos ellos les toca vivir esta situación a la que he hecho referencia. Entonces, creo que es una situación muy especial en la que sí es necesario hablar un poco más acerca de cómo se vivirían la ansiedad, el estrés, el burnout, el mobbing en este tipo de personas. Y así que pues los quiero dejar con Miguel Ángel, que él es experto en salud mental, para que él nos hable un poco más acerca de la ansiedad en el personal. Bien, pues entonces los dejo aquí con Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría empezar esta charla hablando de que si bien la ansiedad está recrudeciendo en todos los profesionales de la salud, la ansiedad es un problema que nos atañe a todos. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a experimentar síntomas de ansiedad. Y me gustaría hablar un poquito de cómo es que se dan estos síntomas, cómo es que surgen y cuándo estos síntomas se vuelven un problema que amerita la intervención de un profesional de salud mental. Entonces, quiero empezar esta plática hablando de lo siguiente. Los seres humanos sobrevivimos gracias a que tenemos la capacidad de aprender y que tenemos la capacidad de generar experiencia, es decir, tenemos la capacidad de generar registros en nuestra memoria sobre los acontecimientos del pasado. Esta capacidad nos permite a su vez hacer una evaluación de estos registros, rememorarlos y de este modo diseñar una respuesta más óptima a una situación similar que pudiera presentarse en el futuro. De este modo, los seres humanos podemos sobrevivir y podemos mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, la primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Cómo es que esto se da a nivel neurológico? Entonces, para hacerlo más didáctico, vamos a poner, por favor, un esquema para que ustedes lo vean, en el cual vamos a ver, aquí está, cómo se da la integración de la experiencia. Todo empieza en los órganos sensoriales, que es la parte que vemos en la esquina superior izquierda del esquema. Los órganos sensoriales están tanto a nivel externo como a nivel interno. Estos obtienen información de las características del mundo, qué es lo que hay allá afuera y qué es lo que hay allá adentro, y eso es lo que me permite conocer lo que existe.
Esa información baja hacia el tálamo, que es una estructura del sistema nervioso que permite la entrada y salida de información al sistema nervioso central. Y del tálamo pasa a tres grandes estructuras, que son la corteza cerebral, que es la que vemos en la esquina superior derecha, el sistema límbico en la esquina inferior derecha y el mesencéfalo o el tallo cerebral, que está en la parte inferior del centro del esquema. Bueno, en el mesencéfalo, como pueden ver, es una parte del tallo cerebral que tiene varios componentes, no solo esos que están escritos ahí, pero es importante porque es donde se sintetizan muchos neurotransmisores, que son biomoléculas que permiten la comunicación entre una neurona y otra. Por otro lado, tenemos el sistema límbico. Más adelante vamos a ir discutiendo cada una de las estructuras. En el sistema límbico se da una síntesis de hormonas y se regulan las respuestas fisiológicas a diferentes estímulos, sobre todo respuestas automáticas como lo son la memoria involuntaria, el hambre, la tensión, el instinto sexual, componentes de la personalidad y de la conducta. El sistema límbico también es importante porque es el responsable de generar un matiz emocional para cada situación. Esto quiere decir que cuando vivo algo, se le añade un componente emotivo gracias al sistema límbico. Y finalmente la corteza cerebral, que como podrán ver en el esquema, es algo muy complejo en donde se asientan las funciones mentales superiores, tales como la capacidad de percibir, de imaginar, de establecer un juicio y de tomar una decisión. Entonces, cuando yo capto información que proviene de los órganos sensoriales, yo la envío a estas tres estructuras a través del tálamo. Y estas tres estructuras se comunican entre sí. Por eso puse una serie de flechas amarillas que indican una comunicación bilateral. Es gracias a esta comunicación de estas tres estructuras que yo puedo ser consciente de lo que existe y de cómo estoy y cómo está el mundo. Y de este modo puedo proyectar mi voluntad y tomar una decisión. Si se dan cuenta, las flechas moradas que unen el tálamo con cada una de estas estructuras son bilaterales también. También estas estructuras envían información hacia el tálamo que las envía hacia los órganos efectores, es decir, hacia los que llevan a cabo mi voluntad. Ahora, toda esta organización del sistema nervioso está hecha para que podamos sobrevivir, para que podamos llevar a cabo todas nuestras funciones y sobre todo para podernos proteger de amenazas internas y externas. Es por ello que estas flechas en amarillo, que son las conexiones, están preparadas para detectar señales que identifiquen peligro. Cuando nosotros hacemos este proceso de reconocimiento, es decir, cuando se capta información y se procesa en estas tres estructuras y se traduce como una amenaza, nosotros lo experimentamos de manera consciente como miedo o como ansiedad. Y vamos a hablar de cuál es la diferencia entre cada una de ellas. El miedo es una respuesta de naturaleza brusca, inmediata, a una amenaza que ya es conocida y que por lo general tiene un carácter externo, que por lo general está bien definida y no es conflictiva. Es decir, el miedo se experimenta ante situaciones para las cuales estamos preparados y que podemos resolver. Por otro lado, la ansiedad es una respuesta gradual a una amenaza que no conocemos, a una amenaza que viene desde afuera, perdón, que viene desde adentro, que es vaga y que nos genera un conflicto intenso. Es decir, para aquellas amenazas que no estamos seguros de que podamos resolver y que no estamos seguros de estar preparados para ellas. Entonces, habiendo dicho esto, es necesario decir qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Es decir, no es una emoción pasajera, es un estado que se caracteriza por una sensación de aprensión difusa, desagradable, muy vaga, que surge cuando se reconoce una posible amenaza o un riesgo vital. La ansiedad y el miedo se pueden acompañar de una serie de síntomas que llamamos síntomas vegetativos. Estos síntomas están mediados por el sistema nervioso autónomo y estos pueden ser
dolor de cabeza, sudoración, frecuencia cardíaca elevada, aumento en la intensidad de los latidos del corazón, sensación de falta de aire, etcétera. ¿Por qué surgen estas respuestas? Bueno, porque, como podemos entender, la ansiedad se puede entender como una respuesta normal que advierte de que algo anda mal y lo hace a través de estos síntomas vegetativos. Y esto hace para advertir a la persona que las vive que algo puede generarle daño o puede comprometer su funcionalidad. Y con esto, esta persona puede emplear la ejecución de patrones de conducta que ya ha aprendido y puede activar su sistema nervioso autónomo para evitar el peligro, ¿no? Entonces, la ansiedad para lo que sirve es para decirnos, hay algo que te puede generar un problema, hay algo que puede comprometer tu vida, puede comprometer tu funcionalidad, y para alertar a todo mi cuerpo porque tengo que tomar acción y que al tomar acción todo salga bien. Para eso es la ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que detona que nosotros experimentemos ansiedad? Precisamente estos estímulos que nosotros conocemos como estresores. Los estresores son hechos habituales de la vida del ser humano, que suponen un aumento en el gasto de energía y que implican un peligro, ya sea para la vida o para la funcionalidad, y que deben ser resueltos, para lo cual se deberá ejecutar una o más acciones. ¿Cuál es la principal meta del ser humano? Mantenerse vivo y mantenerse sano. Esa es la principal meta de nuestro organismo. Por tanto, una situación, cualquiera que sea, entre más amenace nuestra vida, más tendrá o mayor será su naturaleza estresante. Sin embargo, la percepción de un acontecimiento como estresante no va a estar determinada solo por su naturaleza, es decir, por el grado de riesgo que amenace a nuestra vida, sino también de cómo nosotros vivamos ese evento o vivamos ese estresor. Entonces depende de la naturaleza del acontecimiento y depende de los recursos de cada individuo, es decir, de las defensas psicológicas y de los mecanismos de afrontamiento, que es justo de lo que les hablaba hace un momento la doctora Kena, que son mecanismos que me permiten a mí hacer frente a las situaciones que me estresan, ¿no? Entonces, hablando de los profesionales de la salud, aunque retomo, esto nos puede ocurrir a cualquier persona, no se necesita ser profesional de la salud. Me gustaría poner un ejemplo para que lo ilustráramos un poquito mejor. Todos los que hemos trabajado en un ambiente hospitalario sabemos que hay situaciones donde tenemos que actuar rápido y que tenemos que actuar rápido todos los que estamos en un hospital. Entonces, quiero que imaginen conmigo lo siguiente. Imaginen que son un profesional de la salud que se encuentra laborando en el área de urgencias de un hospital. Y como ya lo decían, puede ser un médico, puede ser una enfermera, un químico, una nutrióloga, una trabajadora social, un personal administrativo. Imaginen que están ahí en esa área de urgencias y de repente suena una alarma que indica que va a llegar un paciente grave o que está llegando en ese momento un paciente muy grave que tiene que ser atendido de manera inmediata, porque si no es atendido de manera inmediata puede perder la vida. En ese momento surgen tanto el miedo, porque ya es una respuesta conocida, pero también la ansiedad, porque puede ser que no conozcamos cómo viene el paciente, que no conozcamos qué es lo que tiene, que en ese momento no podamos identificar exactamente qué es lo que tenemos que hacer y empezamos a experimentar este miedo y esta ansiedad. Esto hace, y volviendo al esquema, que pase la información por órganos sensoriales, que en este caso es el sonido de la alarma, llegue al tálamo y posteriormente vaya al mesencéfalo. De ahí se va la sustancia reticular ascendente que va a activar un sistema de alerta. Ese sistema de alerta se va a enviar al sistema límbico, el cual lo va a traducir como hay algo malo, hay miedo y hay que actuar. Y esto va a pasar a la corteza cerebral. La corteza cerebral va a hacer un análisis y va a decir, ok, es la alarma, hay que ir a la sala de choque y posteriormente la corteza cerebral echará a andar los mecanismos de afrontamiento que nos permitirán actuar rápido para salvarle la vida a ese paciente. Pero, ¿qué pasa? Imaginemos ahora que eres el mismo profesional de la salud
y que ya terminó tu turno, salvaste al paciente y llegas a tu casa. Imagina que estás a punto de dormir y que de repente en otra de las habitaciones suena la alarma de un teléfono celular. Y esa alarma suena muy similar a la alarma que suena cuando llega un paciente con esas características. En este caso, la persona puede llegar a empezar a sentir lo mismo que sintió en la sala de urgencias, cuando está en un contexto completamente distinto. Puede empezar a sentir que su corazón se incrementa, empezar a sentir ganas de salir corriendo o incluso levantarse y correr a la puerta de su casa. Y todos le dirán, ¿qué te pasa? Bueno, aquí es cuando surge la ansiedad patológica. La ansiedad patológica surge cuando no existe un equilibrio entre las capacidades del individuo para resolver problemas y la naturaleza estresante de los acontecimientos. Es ahí cuando la situación rebasa a la persona y le cuesta trabajo salir de ahí. Y más aún, cuando este desequilibrio se mantiene a lo largo de la vida y tiende a la cronicidad, cuando es una situación a la cual se expone el paciente de manera constante. Y aquí es cuando surge la ansiedad patológica o la ansiedad enferma, que consiste en una respuesta desproporcionada e inadecuada que genera disfunción en una o más áreas de la vida, que puede ser área laboral, área familiar, área social, área personal, área física, o bien que nos impide encontrar una solución adecuada a una situación estresante. Entonces, sí se dan cuenta cómo la ansiedad pasó de ser algo bueno, algo que nos ayuda a mejorar nuestra supervivencia y a funcionar mejor, a algo que nos puede llegar a generar problemas, porque es algo desproporcionado que nos genera una disfunción y que no nos permite solucionar nuestros problemas. Es aquí cuando surge la sensación de angustia, que es diferente a la sensación de ansiedad. La sensación de angustia es una sensación de sobrecogimiento. Esto quiere decir que el paciente que le experimenta siente que no se puede mover, que no puede encontrar una manera de hacerle frente al problema y va a sentir a lo largo de su cuerpo que sus músculos se tensan y que no puede incluso articular palabras. Esa es la sensación de angustia. Ahora, ¿qué es lo que define que una persona experimente ansiedad normal o experimente ansiedad patológica? Bueno, el modelo etiológico de la ansiedad establece que hay una interrelación genética y ambiental, es decir, hay genes anormales que predisponen el desarrollo de un trastorno de ansiedad, pero también hay evidencia de que si hay muchos eventos vitales traumáticos, estos pueden generar un trastorno de ansiedad o un problema de ansiedad patológica. Ahora, ¿qué pasa o qué pasa en nuestro cerebro cuando se instala la ansiedad patológica? Bueno, cabe mencionar en este momento que cuando hay ansiedad patológica, es decir, cuando tiene todas estas características, ya es necesario que se involucre un profesional de la salud mental para hacer una evaluación. Y en este momento es posible todavía que el tratamiento de esta ansiedad patológica lo lleve un psicoterapeuta, porque esta ansiedad se trata precisamente reforzando los mecanismos de afrontamiento. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando llega la ansiedad patológica? Bueno, hay problemas fundamentalmente en tres neurotransmisores, aunque se están descubriendo muchísimos más. Espero que las neurociencias sigan avanzando y podamos identificar cada vez mejor qué es lo que está pasando, pero fundamentalmente son tres, que son la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico o GABA. Vamos a ir con cada uno de ellos. Si se dan cuenta en el esquema, en el mesencéfalo hay una región que se llama locus ceruleus. En esta región se sintetiza la mayor parte de la noradrenalina, aunque no exclusivamente ahí. Cuando hay ansiedad patológica, la noradrenalina se sintetiza de más y por tanto aumentan sus proyecciones hacia la corteza cerebral, hacia el sistema límbico y hacia el tallo cerebral, es decir, regresa nuevamente. Y esto es patológico porque cuando aumenta la cantidad de noradrenalina enviada al sistema límbico, hay una experiencia de miedo intenso, hay una experiencia de que algo malo va a pasar porque se estimula directamente a la amígdala. Del mismo modo,
cuando pasa al sistema límbico hay otros problemas, como lo pueden ser una disregulación en el sistema hormonal, que ahorita vamos a hablar. Ok, eso es con la noradrenalina. Cuando pasa la noradrenalina al tallo cerebral, aumenta la frecuencia cardíaca y aumentan todos los síntomas autonómicos y hay una sensación de intranquilidad. Con la serotonina pasa algo diferente. La serotonina se sintetiza en los núcleos del RAFE, que están justo también en el mesencéfalo, cerca del locus ceruleus. En este caso, lo que ocurre con la serotonina es que no hay problema con su metabolismo. Se transmite de manera normal a la corteza y al sistema límbico. Sin embargo, una vez que llega, aumenta su recaptura. Esto quiere decir que las neuronas que liberan serotonina van a regresar parte de la serotonina liberada. Y es por esto que la serotonina no va a funcionar adecuadamente. Y si no funciona adecuadamente, como podemos ver en el sistema límbico, hay una región que se llama hipotálamo, que tiene conexión con la glándula pituitaria y que medía gran parte de nuestra respuesta hormonal. Cuando la serotonina no funciona adecuadamente, aumenta la liberación de una hormona que se llama cortisol. Esta hormona es una hormona metabólica que permite la activación, la vigilancia, la atención y la memoria. Entonces, si se dan cuenta, estos dos neurotransmisores son responsables de los principales síntomas de ansiedad. En personas sanas no ocurre porque hay un tercer neurotransmisor, que es el ácido gamma aminobutírico o GABA, que se sintetiza en casi todo el sistema nervioso central y que su función es decirles a todas las neuronas, relájate, cálmate, no es para tanto. Bueno, cuando hay ansiedad patológica, los receptores, es decir, las moléculas a las cuales se pega el GABA para ejercer su función de relajación, no funcionan y no se producen. Entonces, aunque haya una suficiente concentración de GABA allá afuera, no va a funcionar adecuadamente. Noradrenalina va a generar todos esos síntomas, serotonina va a generar el aumento de cortisol y entonces la corteza cerebral empieza a dejar de funcionar. Todo lo anterior genera que se afecte el pensamiento, la percepción, el aprendizaje. Es decir, los mecanismos de afrontamiento en los cuales incide la psicoterapia. Entonces, cuando ya hay un cambio a nivel de neurotransmisión, el individuo presenta confusión y distorsiones de la percepción, no solo lo del tiempo y del espacio, sino también de los individuos y lo del significado de los acontecimientos, que es justo lo que pasó en este ejemplo que les comento. Este ejemplo es un ejemplo real que viven algunos residentes que trabajan en Cruz Roja Mexicana, en los cuales hay una alarma que justo suena cuando llega un paciente a sala de choque. Y muchos de estos residentes reportan que después al estar en un restaurante escuchan un celular con una alarma similar y empiezan a presentar síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya hay una distorsión. Ya no se puede ubicar la persona en dónde está ni qué está haciendo. Ya hay una respuesta automática. Desafortunadamente, esto condiciona un círculo vicioso que se orienta a perpetuar el estado de ansiedad. Es decir, tomando este ejemplo que les compartía, esta persona cuando escucha una alarma similar va a voltear a todos lados. Y si ve una persona que está llevando su mano al pecho, va a correr porque va a creer que está en peligro la vida de esta persona. Y esto va a generar que nuevamente se potencien todas las disfunciones de neurotransmisores que les acabo de comentar. Y esto aumenta la ansiedad y es un círculo del cual nunca se sale. Cuando se entra al círculo vicioso de la ansiedad, esto eventualmente conduce a un trastorno de ansiedad, donde la ansiedad se percibe como incierta, impredecible e incontrolable. Y es en este momento cuando un psiquiatra tiene que hacer una intervención clínica porque se amerita un manejo farmacológico. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad? Bueno, básicamente hay 4 síntomas cardinales. Hay un aumento de la estima de la amenaza y un aumento de la estima de la probabilidad. Para explicar eso, me encanta poner el siguiente ejemplo de uno de mis pacientes que tiene trastorno de pánico. Este paciente se dedica a los bienes raíces. Entonces, él una vez me explicaba en medio de una crisis, me decía, doctor,
yo estoy seguro de que como ha estado haciendo mucho viento, el viento va a volar una de las tejas de mis edificios. Y esa teja le va a caer a alguien en la cabeza. Y cuando le caiga a alguien en la cabeza, esa teja lo va a matar. Y su familia va a venir y me va a multar y me van a meter a la cárcel. No quiero ir a la cárcel, tengo miedo de ir a la cárcel. Y yo le comentaba, si te das cuenta que tú crees que vas a ir a la cárcel porque está haciendo viento. Sin embargo, él no puede porque él está estimando las probabilidades y la amenaza de una manera elevada. ¿Por qué? Porque su corteza no está funcionando adecuadamente. Del mismo modo, hay un aumento de la atención al peligro e hipervigilancia. La persona con ansiedad patológica se encuentra constantemente a la búsqueda de nuevos estímulos que le puedan indicar peligro y, por tanto, hay dificultades de aprendizaje y de concentración. Y finalmente, el cuarto síntoma cardinal es que hay hiperreactividad ante potenciales amenazas y paso anticipado a la acción. Es decir, ante situaciones que sí suponen un peligro, hay una reacción desmedida. Y ante situaciones que pudieran suponer un peligro, hay una anticipación muy precipitada. Esto no siempre es bueno, porque a veces pueden llegar a generar problemas. Tuve el caso también de un paciente que después de toda esta situación del terremoto que vivimos en el 2017, este paciente empezó a sentir que iba a haber temblores. Entonces él decía que cuando él veía a los gatos que maullaban, él estaba seguro que los gatos le estaban avisando que iba a haber un temblor. Y entonces él lo que hacía es que agarraba una maleta y se iba de la ciudad. Entonces esto le generaba disfuncionalidad. Me gustaría ahora hablarles un poquito, ya que les hablamos de cómo se genera la ansiedad, cómo se genera en el sistema nervioso, hablarles un poquito de los principales trastornos psiquiátricos, a modo de que tengan una información muy general y que puedan identificar si ustedes o alguno de sus familiares o seres queridos o algún trabajador de la salud que ustedes conozcan puede tener alguna de estas situaciones. Vamos a hablar brevemente del trastorno de pánico. El trastorno de pánico consiste en crisis recurrentes de una ansiedad muy grave, una ansiedad en la cual la persona que lo padece siente que algo muy malo va a ocurrir, siente que su vida corre peligro. Y estas crisis ocurren de manera súbita, de la nada aparecen, no se asocian a ninguna situación en particular, pueden ocurrir de la nada estando en la calle o estando en la sala de su casa, son imprevisibles, duran unos minutos y después se quitan casi en su totalidad. Sin embargo, también están las personas que tienen durante un tiempo constante, más o menos de 6 meses, una tensión y preocupación muy importantes, pero que se deben a situaciones de la vida cotidiana que se resuelven de manera sencilla. Por ejemplo, que si que se va a hacer de comer, que si ya se pagó la luz, cosas que normalmente se resuelven de una manera sencilla, a estas personas les generan mucha tensión. Y en este caso, estas personas pueden presentar un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Del mismo modo, existen personas que tienen mucho miedo a enfrentar situaciones sociales, tienen miedo de ser el centro de atención y tienen miedo de pasar una situación vergonzosa porque sienten que eso puede amenazar su funcionalidad o su integridad. Y esto se da pues cada que las personas se encuentran en situaciones sociales, cada que tienen que hablar en público, etcétera. Y a esto se le conoce como fobia social. Sin embargo, la fobia puede presentarse en una gran cantidad de objetos, pero la característica para que sea una fobia es que el temor o el miedo, la ansiedad, deben de estar desmedidas y deben de estar desproporcionadas con el peligro que represente ese objeto. Es decir, yo creo que si todos nos encontramos en un campamento y vemos una serpiente, a todos nos daría miedo. Sin embargo, si vamos al zoológico de Chapultepec y vemos a la serpiente perfectamente aislada detrás de un cristal y de una rejilla, no tendríamos por qué experimentar miedo, ¿correcto? También está el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Es necesario mencionar que en tanto los pacientes con síntomas de ansiedad pueden tener síntomas de depresión, como los pacientes con depresión
pueden tener síntomas de ansiedad. Tienen una recurrencia más o menos del 30%. Y finalmente les quiero hablar de dos importantes trastornos y decidí dejarlos al final porque son trastornos que están emergiendo ahorita con toda esta crisis de la pandemia, sobre todo en profesionales de la salud, pero en realidad en el público en general, y que en un futuro, como ya lo han mencionado varios estudiosos de la salud en nuestro país, van a tener una incidencia muy alta. Y estamos hablando de la reacción a estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático. Como les comenté, cuando aparece la ansiedad patológica es necesario que intervenga un psicoterapeuta y cuando aparece un trastorno de ansiedad es necesario que intervenga un psiquiatra. Bueno, la reacción a estrés agudo es precisamente el primer paso para que se dé todo lo anterior. Es una serie de síntomas de ansiedad que surgen cuando el individuo es expuesto a un estrés psicológico o físico que tiene una naturaleza excepcional. Esto quiere decir que no estaba presente en la vida del individuo y que esto precipita de manera clara los síntomas de ansiedad. Normalmente, en individuos que gozan de salud emocional y de salud mental, estos síntomas de ansiedad remiten y remiten con el paso del tiempo. La mayoría remite después de las primeras 24 horas. En algunas personas llegan a tardar un poco más. Es necesario que cuando se tiene más de 24 horas con estos síntomas de ansiedad que no remiten y que tienden a quedarse en la cronicidad, es decir, siguen ahí, esa persona busque a un profesional de la salud mental, ya que en este caso la intervención de un psicoterapeuta se hará necesaria para trabajar en los mecanismos de afrontamiento. En caso de que eso no ocurra y se deje evolucionar, surgirá lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. Esto quiere decir la persistencia de estos síntomas después de 6 meses de haber presentado ese estresor que se consideró amenazante o catastrófico. En este trastorno, la persona puede presentar reviviscencias o flashbacks. Esto quiere decir que de manera involuntaria va a empezar a recordar ese evento traumático que vivió y lo va a ver como si fuera una película. Puede también tener sueños recurrentes o pesadillas, sobre todo con lo que vivió. Puede tener conductas de evitación. ¿Qué es esto? Que la persona empiece a evitar algunas cosas que le pueden recordar ese evento. Dejar de ver a algunas personas, dejar de pasar por algún lugar. Puede haber incapacidad para recordar los detalles del evento y dificultad para concentrarse en general. Entonces, para concluir esta primera parte en la cual intervengo y darle paso a la doctora Kena, pues yo les quiero decir que la ansiedad es un estado que nos permite defendernos de algo que amenaza nuestra vida o nuestra funcionalidad, pero que desafortunadamente, si no la podemos afrontar, puede generarnos ansiedad patológica o un trastorno de ansiedad que deben ser atendidos por un profesional de la salud mental. A continuación, la doctora Kena nos va a dar información sobre qué estrategias podemos llevar a cabo, no solo los profesionales de la salud, sino toda la población en general, para hacerle frente a esta situación de la ansiedad. Así que, pues, adelante, doctora Kena. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Antes de que hable yo, aquí tenemos una pregunta muy interesante de Patti Miralrío. Dice, ¿qué pasa cuando en los trabajos el estrés es permanente, como ahora en los hospitales y no hay descanso? Eso es una pregunta muy interesante y qué bueno que hacemos esta acotación. Todos los que hemos trabajado en un contexto de salud sabemos que el trabajo siempre va a rebasar nuestras capacidades. Es necesario, que intervengan dos profesionales de la salud, el psicoterapeuta, que nos brinde habilidades de resiliencia para poder hacer frente a esta situación de la mejor manera, y también un psiquiatra con el fin de que nos evalúe y que en este caso podamos determinar si hay afección al sistema de neurotransmisión o no la hay. Es decir, si es suficiente con mejorar los mecanismos de afrontamiento o tenemos que dar un manejo farmacológico. Desafortunadamente, lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que las personas no buscan la atención de salud mental adecuada y entonces dejan que evolucione la ansiedad y que eventualmente se presente un trastorno.
todos desearíamos que hubiera más recursos para salud y que con esto mejoraran las condiciones laborales de todos los trabajadores de la salud. Sin embargo, esto es algo que desafortunadamente no depende de nosotros, probablemente dependa de las autoridades. Y en este caso, pues lo que nos queda hacer es tratar de combatir la ansiedad con salud mental. Muchísimas gracias. Pues les invitamos a todos que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, alguna aportación, pues es bienvenida. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te agradezco muchísimo toda esta aportación que creo que es muy útil no solamente para los profesionales de la salud, para los psicoterapeutas que nos acompañan aquí el día de hoy, sino para el público en general. Muchísimas gracias. Pues bien, la Gracias. semana pasada hablábamos un poco acerca de la ansiedad, claro que no con el detalle con el que ahora Miguel Ángel nos ha hablado acerca de la ansiedad, pero les decía que en realidad tenemos tres recursos importantísimos para poder hacer frente al estrés y prevenir la ansiedad. Si ya les ha hablado Miguel Ángel que una vez que ya haya trastornos de ansiedad, entonces es necesaria ya la intervención de un psiquiatra que pueda entonces corregir esta situación patológica. Pero cuando aún se trata del fenómeno de estrés y que podemos todavía hacer algo, creo que hay varias medidas que son importantísimas. Y les hablaba yo de tres que tenemos muy a nuestro alcance. Y les decía yo, esas tres son respirar, comer y dormir. Todos hacen esas tres cosas. Y el asunto es que aprendamos a hacerlo muy bien, que aprendamos a respirar diafragmáticamente la mayor parte del tiempo. Es cierto, de manera natural el cuerpo se prepara ante una situación de amenaza, entonces la respiración se vuelve torácica de manera natural, digamos, de manera automática. Pero si nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo a respirar profunda y diafragmáticamente, es decir, inflando y desinflando nuestra barriguita, entonces vamos a generar toda esa bioquímica que nos va a prevenir de una ansiedad patológica. También les hablaba yo la semana pasada que es importantísimo que nosotros nos alimentemos lo mejor que se pueda. Y desafortunadamente los alimentos refinados, los azúcares refinados, las harinas refinadas, y todos los estimulantes, lejos de ayudar a que el problema disminuya, en realidad lo aumentan. Y por último, es que tenemos que tener buenos hábitos de sueño. Dormir más o menos regularmente a la misma hora, quitar todos los estímulos a la hora de dormir, oscurecer nuestra habitación y tener un sueño lo más profundo y reparador que podamos. Quitar el ruido, quitar la música, en fin, todas estas medidas profilácticas nos ayudarían enormemente a disminuir los niveles de ansiedad y por tanto a recobrar nuestra salud plena. Pero también en algunas otras charlas que he dado anteriormente, hemos hablado de la capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es esta capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella. Y habíamos visto en esa charla, y solamente estoy haciendo algunos resúmenes de otras charlas pasadas, eh, algunas de las habilidades resilientes. La primera es que aprendamos a tener una actitud realista que tienda a ser más positiva, que tienda a ser mucho más optimista, que tengamos la certeza de que las cosas pasan y que aún las más grandes adversidades y las más grandes tormentas de nuestra vida, más tarde o más temprano pasan. Y esa certeza creo que nos va a colocar en una dimensión
del problema mucho más realista. Miguel Ángel les hablaba hace un rato que cuando está el trastorno de ansiedad o cuando hay un estrés muy grave, tendemos a mirar el futuro como catastrófico. Y esta tendencia a mirar oscuro, catastrófico, difícil la situación, lo único que genera es que realmente así lo vivamos y que las cosas se empeoren por nuestra propia actitud. También se ha visto que en las personas que tienen una mejor capacidad de resolución, que tienen más resiliencia, que saben afrontar mejor la adversidad, hay una característica muy importante, que son personas que saben tejer redes de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sumen en la problemática y se quedan solos afrontando la adversidad, sino que van buscando apoyo en otras personas. Y entonces en este momento yo sé que las condiciones de aislamiento y las condiciones probablemente de riesgo potencial ante el temor de que si ellos se contagian puedan contagiar a sus seres queridos, les lleva a aislarse. Creo que una buena manera es utilizar la tecnología, así como en este momento lo estamos haciendo ustedes y nosotros, que aunque ustedes están en su casa, estamos aquí tan cerquita que estamos pudiendo leer todos sus comentarios y demás. Y creo que así por videollamada, por mensajes, podemos estar cerca de nuestros seres queridos, pero no solamente cerca para decir, hola mamá, ¿cómo estás? Y bueno, qué bien que estás bien y hasta luego, adiós, sino tener la oportunidad de buscar un soporte emocional en nuestros seres queridos. Creo que aquí hay una idea desafortunadamente distorsionada, que creemos que si nos guardamos nuestros problemas, si guardamos lo que vivimos, las demás personas no se van a preocupar y van a estar mejor y nosotros vamos a estar mejor. Y la verdad es que eso no es cierto. Entre más podamos expresar lo que nos sucede y lo que nos pasa, tendremos más la posibilidad de que las personas nos brinden apoyo y de que al sentir que nos están brindando el apoyo, sientan que realmente estamos resolviendo. Y entonces, siempre, para todas las personas, creo que así es. Ante cualquier situación disruptiva, psicológicamente disruptiva, creo que el apoyo es mucho mejor que el aislamiento. Y entonces busquemos apoyo en las personas a las que amamos y que nos aman. También es importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, a expresar lo que sentimos, a vaciar la carga emocional de lo que nos ocurre. En buena medida, todo lo que sucede con el estrés y la ansiedad es porque el ser humano termina rebasado en esa carga emocional que no gestiona, que no expresa, que no tiene la oportunidad de redimensionar, lo que termina rebasándolo y lo que termina causando todo este trastorno a nivel cerebral y bioquímico del que ya Miguel Ángel les habló. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros nos demos un tiempo para expresar lo que sentimos. De modo que para los profesionales de la salud no estaría nada mal que a lo mejor al finalizar cada turno se quedaran 10, 15 minutitos para expresar lo que sienten, para darse apoyo, para darse contención mutua y que así puedan irse relajados y descargados a su casa. También es importante, y esta es una de las cualidades más bellas de las personas resilientes, que es su sentido del humor. Y entonces creo que hacer bromas, hacer chistes, tener la oportunidad de que fuera de la guardia puedan mirar a sus comediantes favoritos, reírse mucho, jugar, hacer actividades lúdicas que les lleven a estar mucho mejor. Y bueno, pues lo demás creo que también
Otra de las habilidades resilientes que son muy importantes es cultivar la empatía. Cuando unimos nuestras penas y cuando las compartimos, cuando estamos para el otro y tenemos la seguridad de que hay alguien que está para nosotros, la adversidad resulta mucho más fácil de poderse gestionar. Pues creo que esto es lo que yo puedo aportar en este momento para ustedes. Ojalá que sean algunas estrategias que puedan servirles. Estamos viendo la posibilidad, Miguel Ángel y yo, de organizar un taller para precisamente manejar la ansiedad y el estrés, y ojalá que a ustedes les interese y que pueda serles útil. Les vuelvo a dejar con Miguel Ángel para que nos comparta la parte final de esta charla. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Gracias a todas las personas que se han unido de muchísimas partes de la República, muchísimos exalumnos, amigos, familiares. Les agradecemos enormemente su apoyo. Muchísimas gracias. Los dejo ahora aquí con Miguel Ángel. Muchas gracias, doctora Kena. Hace un momento hacían una pregunta de si, aun cuando la ansiedad no está presente, es posible volver a restablecer el funcionamiento de los neurotransmisores. Y justo eso es lo que hace la farmacología psiquiátrica. La farmacología psiquiátrica no genera un aumento de la cantidad de neurotransmisores, sino más bien permite que las áreas cerebrales que están afectadas recuperen poco a poco su funcionalidad y permitan al ser humano adaptarse. Ahora, pues simplemente ya para cerrar mi participación, pues quiero insistir en esto. Un tratamiento para un trastorno de ansiedad implica necesariamente la presencia de dos profesionales de la salud mental, el psicoterapeuta y el psiquiatra. Es necesario hacer una valoración psiquiátrica cuando se tiene ansiedad patológica o cuando se tiene ya un trastorno de ansiedad, con el fin de identificar clínicamente estas disregulaciones en los neurotransmisores e identificar qué pacientes son candidatos para psicoterapia o no. Se ha demostrado científicamente que la psicoterapia modifica la conectividad entre la corteza, el sistema límbico y el mesencéfalo, es decir, estas conectividades que identifican el peligro, lo cual permite al individuo aprender a analizar adecuadamente los estímulos que percibe y aprender nuevos patrones de conducta con el fin de responder mejor a situaciones estresantes. Es decir, la psicoterapia rompe con el círculo vicioso de la ansiedad del cual les hablé hace un momento. Y es necesario, en caso de detectar un mal funcionamiento en el metabolismo de los neurotransmisores, restablecerlo. Yo siempre he dicho que el psiquiatra no puede funcionar si no funciona con un terapeuta y que el terapeuta no puede funcionar si no funciona con un psiquiatra, ya que es necesario que el psiquiatra que tiene habilidades clínicas y tiene entrenamiento en detectar estas características que pueden traducirse en el metabolismo de los neurotransmisores, evalúa al paciente y de este modo se le brinda el tratamiento adecuado. Ahora, es necesario que estén involucrados estos dos profesionales de la salud mental. Ahora, hace un momento la doctora Kena nos ilustró mucho sobre estrategias que podemos hacer. A mí me gustaría decirles qué no debemos de hacer cuando tenemos síntomas de ansiedad. Lo primero es no pensar que por ser trabajadores de la salud o por ser cualquier persona, estamos obligados a tener todos los mecanismos de afrontamiento necesarios ante todas las adversidades. Este es un mito que desafortunadamente no solo se nos inculca cuando estamos estudiando, sino se nos inculca a veces en nuestra sociedad. Se cree que tenemos que ser fuertes y que tenemos que resistir siempre. Y eso genera muchos problemas. Entonces, en el caso de los trastornos de ansiedad, es necesario poder asumir que no tenemos la capacidad de resolver todo y que necesitamos ayuda. Por supuesto, no esperar a que la ansiedad resuelva por sí sola, ya que en la mayoría de los casos no lo hace. Al contrario, en la mayoría de los casos se empeora. Algo bien importante es no automedicarse. La mayoría de los profesionales de la salud
tenemos acceso desde que somos médicos generales o no necesariamente si nos dedicamos a la rama de la medicina, también si somos trabajadores sociales, si somos ingenieros químicos, dentistas, tenemos acceso al uso de benzodiazepinas. Y si bien las benzodiazepinas son un medicamento eficaz para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, deben de usarse necesariamente bajo vigilancia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque si no usamos los antidepresivos, las benzodiazepinas o los ansiolíticos de una manera adecuada, podemos incidir negativamente en el metabolismo de estos neurotransmisores. En realidad es algo muy común que a nosotros los psiquiatras nos lleguen pacientes con trastornos de ansiedad que además tienen una dependencia a alguna benzodiazepina o algún medicamento. Y en ese caso tenemos que tratar tanto el síndrome de dependencia como el trastorno de ansiedad. Es necesario que acudan con profesionales de la salud mental para un tratamiento oportuno. Y cuando digo profesionales de la salud mental, me refiero a licenciados en psicología, a personas con un entrenamiento serio en psicoterapia, personas con la especialidad en psiquiatría, etcétera. Estos profesionales estamos entrenados para detectar los síntomas clínicos e identificar las necesidades del paciente. Desafortunadamente, y en la última década, ha habido mucho auge de lo que es el coaching y otras estrategias de mentoring que a veces, no siempre, pero a veces, retrasan la atención oportuna y la atención que necesita el individuo. Del mismo modo, algo que también quisiera sugerir es no usar de manera exclusiva otras técnicas de relajación o de bienestar como lo pueden ser la meditación. Por ejemplo, el mindfulness es una práctica que tiene evidencia científica que ayuda a mejorar los síntomas de ansiedad y que ayuda o incide de manera positiva en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, no me atrevería a asegurar que el mindfulness podría ser una única vía de tratamiento para un trastorno de ansiedad. Siempre tiene que ser un equipo multidisciplinario el que atienda al paciente. Y finalmente, algo que quisiera recomendar es usar con mucha precaución la medicina alternativa, sobre todo haciendo especial énfasis en la herbolaria, ya que este tipo de medicina puede modificar de manera negativa el metabolismo de los neurotransmisores. Entonces, bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Esto es la ansiedad. Como ven, es algo que está afectando de manera sustancial a los profesionales de la salud, no solo médicos y enfermeras, sino también todos los que ya mencionamos, pero es algo que nos puede afectar a todos los seres humanos. Y algo que creo realmente es que todos tenemos derecho de vivir en paz. Tenemos derecho de vivir sin ansiedad y de sentirnos plenos. Tenemos derecho de poder trabajar sin sentirnos mal. Tenemos derecho de poder visitar el lugar que queramos sin que tengamos que tener algún tipo de precaución. Y pues básicamente ese es el mensaje. No sé si quieras unirte también, mamá, para ya concluir esta Claro plática. que, claro que sí, muchas gracias. Pues entre las preguntas que hay, me preguntan si va a quedar grabado el programa. Claro que sí, queda grabado. Y me preguntan también cuándo daremos el taller y cómo sería. Bueno, lo que quiero decirles es que estamos pensando que sea a través de la aplicación de Zoom. Haremos la invitación por este medio y las personas que quieran unirse y que quieran tomar el taller serán bienvenidas. Ya les haremos, este, eh, les daremos a conocer bien cómo sería, cuándo sería, qué duración, qué costo, en fin, pero esperemos que les sea útil a todos ustedes y pues muchísimas gracias. De verdad que estuve leyendo, más bien los otros comentarios son de agradecimiento, de saludos, y yo les estaré contestando como siempre personalmente a cada uno y a cada una de ustedes sus felicitaciones, sus buenos deseos, su cariño. La verdad es que les agradezco infinitamente, me siento muy, muy honrada de que estén aquí, de que nos acompañen, de que les interese lo que compartimos. Muchas gracias. También me da un gusto enorme que Miguel Ángel, mi hijo, que pues
es un profesional de la salud mental, un psiquiatra. Yo creo que no porque sea yo su mamá, pero es muy listo. Entonces, que haya tenido esta oportunidad de explicarnos claramente y accesible para todos ustedes este fenómeno de la ansiedad. Y como dice Miguel Ángel, con eso mismo quisiera terminar. Todos tenemos derecho a una vida plena, a una vida libre de miedos, de angustias, de terrores. Tenemos la oportunidad de vivir una vida libre y creo que está a nuestro alcance. Todo está que busquemos esa oportunidad. Yo órdenes en este momento. Aquí estoy viviendo en la Ciudad de México, pero por el momento solamente estoy dando consultas online. Si alguien me necesita y cree que puedo acompañarle, estoy a sus órdenes. También aquí en la Ciudad de México está Miguel Ángel, también a sus órdenes. También en este momento solo online, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, así es. Y Así es, entonces, yo bueno, también estoy. Así es, creo que tenemos un poco de lag aquí. Sí, si alguien desea una valoración con muchísimo gusto, con todo gusto lo podemos atender, podemos hacer valoraciones online, que es pues la modalidad que estamos adoptando para poder conservarlo de la sana distancia. Me gustaría aprovechar para responder una pregunta que acaban de hacer, que es si la pasiflora y ese tipo ayuda al sistema nervioso no es recomendable. Justo el problema con la herbolaria es el siguiente. Muchas hierbas, como lo pueden ser la valeriana, que tiene efectos hipnóticos y puede ayudar a mejorar el sueño, pueden ser de ayuda al organismo. Sin embargo, al no estar reguladas y al no tener estudios científicos, no sabemos qué cantidad exacta necesita cada organismo. Entonces puede haber organismos donde la cantidad de pasiflora que se les indique sea nociva y puede generar náuseas, puede generar mareo, puede generar confusión, puede generar aumento en la contracción muscular. Entonces es por eso que todo ese tipo de medicina alternativa se tiene que tomar con muchísima reserva. No dudo que haya personas que sepan usarlo, sin embargo, científicamente no hay información suficiente para poder garantizar la seguridad, al menos desde la medicina alopática. pues muchísimas gracias a todos. Creo que no nos resta más que agradecerles a todos su presencia, su cariño, sus manifestaciones de apoyo. Les agradecemos mucho y esperemos seguir contando con su presencia para más programas. Y en cuanto tengamos armado el taller, les daremos a conocer y ojalá que se sumen a este proyecto que puede serle muy útil tanto a los psicoterapeutas como a las personas en general. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo a todos las ciudades y a todas las personas que se han sumado a este proyecto. Muchas gracias, un abrazo de todo corazón. Hasta pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la plática y pues estamos a sus órdenes. Que tengan excelente tarde todos.